Les queremos dar la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Universidad y Desarrollo Local. Convocamos desde la Universidad Nacional de José C. Paz, en el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en el marco del Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras. Este foro tenía cita en la ciudad de Barcelona, ahora adoptó una modalidad virtual por las circunstancias que conocemos, aunque sí propone un encuentro presencial hacia octubre. Y nos parece interesante y estamos felices de participar y acompañar este foro porque nos invita a reflexionar y a pensar sobre las posibilidades de transformación de la realidad, de nuestras sociedades, de las economías. Nos parece oportuno discutir esto en el contexto de alta desigualdad y exclusión que padece nuestra región, América Latina y el Caribe especialmente. Y en ese sentido creemos que la universidad tiene un papel muy importante para jugar. Así que, bueno, con el acompañamiento de PIT, de UNPAS y también de Relaciones Internacionales, les acercamos esta propuesta para contar la perspectiva de la universidad y algo del recorrido que se ha transitado. Y también les invitamos, de hecho, a conversar con nosotros y nosotras. La idea sería que, si les interesa, en el chat compartan sus preguntas, que aclaren a quién se la dirigen y hacia el final vamos a recoger esas preguntas y dar un espacio para la discusión. Entonces, antes de presentar a mis colegas, que estoy muy contenta de poder presentarles, me gustaría, por mi parte, pintarles una escena, digamos, que a mí me dejó una marca significativa y muy bella, que me parece oportuno recuperar hoy. Hola Colombia, ¿cómo estás? Bienvenida, una amiga que se ha sumado desde Colombia, buenísimo, desde la Universidad Cooperativa y su editorial. Les decía que esta escena que les quiero pintar tiene que ver con la posibilidad que tuve de asistir hace 2 años a la Conferencia Regional de Educación Superior de la región de América Latina y el Caribe, que se dio en la ciudad de Córdoba. Y esto se buscó que fuese coincidente con el centenario de la reforma universitaria en Córdoba. En esa conferencia se reunían representantes de, en principio, autoridades de los sistemas de educación superior de la región, también representantes de la comunidad académica en todos sus estamentos, estudiantes, docentes, no docentes. Y lo que pasó en esa conferencia fue muy particular. A todo esto, por si no conocen el espacio, el evento, esta conferencia se celebra cada 10 años. Y la región intenta buscar, a través de la emisión de una declaración, una posición, sentar una posición, para luego presentarse en la Conferencia Mundial de Educación Superior, que no siempre se celebra, pero cuando ha sucedido fue un año después de esa conferencia regional. La posición de América Latina, que se discutía hacia 2018, resulta que fue interpelada, casi que podríamos decir, como se dice por ahí en la calle, fue arrancada por las personas asistentes, desde los distintos colectivos participantes, agrupaciones estudiantiles, los gremios docentes, los gremios no docentes, quienes asistían al evento pedían la palabra, pedían el micrófono, interrumpían, vociferaban, ovacionaban también, aplaudían de pie a las distintas posiciones que reclamaban que la universidad, sobre todo en América Latina, la universidad pública especialmente, tomara un rol crítico, que se responsabilizara también en ese compromiso por construir sociedades más justas
que se convirtiera en un espacio de formación no solo de profesionales, sino de personas íntegras, de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con los problemas del desarrollo de sus sociedades, o no que se convirtiera, sino que lo siguiera haciendo o profundizara esa línea, porque hay que reconocer también que hay parte de esa tradición. Se propuso entonces tomar un rol que construyera sentidos contrahegemónicos, y esa línea es la que nos parece interesante retomar aquí. Es la línea compartida por la Universidad Nacional de José C. Paz, y creo que quienes nos acompañan hoy nos van a poder ampliar un poco ese panorama y traer experiencias muy, muy bonitas, muy comprometidas. Creemos que desde aquí entonces aportamos al eje Universidades Transformadoras, que es un espacio de convergencia, un espacio de confluencia, como se los denomina, dentro del foro social. Así que si les interesa pueden ingresar en transformadora.org y revisan también este eje de Universidades Transformadoras, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Estamos? Bueno, me gustaría entonces pasar a darle la palabra a nuestra compañera Sofía Airala, que es licenciada en Política Social por la Universidad Nacional de General Sarmiento y se desempeña como directora de integración con la comunidad en la UNPAS. Es investigadora en formación del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdad de la UNPAS, que trata temas de género, heterogeneidades sociolaborales y economía social y solidaria, que es uno de los temas que también nos convoca. Así que, bueno, Sofía, muchas gracias y adelante, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como decía Natalia, voy a intentar darles una perspectiva de trabajo de cómo trabaja la Dirección de Integración con la Comunidad de la UNPAS. La dirección funciona desde el año 2014, desde mediados de 2014, cuando se crea por estructura. Nosotros somos una universidad muy nuevita, estamos cumpliendo 10 años en este año. Bueno, la razón de ser de esta dirección tiene que ver con generar, desarrollar y fortalecer vínculos de cooperación entre la universidad y su comunidad de influencia. ¿Cómo nos pensamos nosotros, cómo pensamos esta interacción de cooperación? Tenemos dos estrategias, una interna, que es hacia adentro de la universidad, conversando con las demás áreas, viendo qué necesidades de vinculación por la temática que cada uno tiene, desde las carreras, desde los institutos, la vinculación que necesita con su territorio, y por otro lado, escuchando a las organizaciones, instituciones, tanto públicas como privadas, de nuestra comunidad. A partir de ahí, de escuchar las demandas, que me parece que es desde ahí donde se tiene que iniciar, nosotros iniciamos distintas líneas de trabajo. Hoy, para graficarlas, así como muy brevemente, elegí dos proyectos. Sé que está Mónica de Mutual Primavera, con la que hemos trabajado desde un inicio, en una mesa de organizaciones, distintas formas, distintas experiencias. Algunas, las que les traigo hoy, tienen un principio y algunas continúan, y otras, bueno, fueron quedando en el camino y nos han dejado un aprendizaje. De la mesa me parece que estaría bueno rescatar que a partir de ahí, el año pasado, nosotros pudimos constituir nuestro consejo social en la universidad, lo cual es toda una experiencia. Y bueno, también los valores un poco que tiene esta dirección son los valores del asociativismo, de la ayuda mutua y de la reciprocidad, y sobre todo de la escucha. El primer proyecto que les voy a presentar es el de Agroecología UNPAS, así se llama este año. Es una línea que empezó en el año 2018 a través de una demanda que acerca a la Fundación Siempre Viva, junto con el INTA y los promotores pro huerta. Había una demanda creciente de alimentos de calidad libres de agrotóxicos allá por el 2008. Hoy, como saben, la situación de la pandemia hace que esta situación de la demanda de alimentos saludables se haya agravado, la provisión de alimentos, pero en aquel momento era
concientizar, sensibilizar acerca de las huertas agroecológicas a las familias de José C. Paz, sobre la posibilidad de tener cada familia su propia huerta. Hay un programa del Ministerio de Desarrollo Social que trabaja junto con el INTA, que es el Pro Huerta, que se desarrolla desde el año 1990 en Argentina. Entonces, lo que nos traen como demanda es hacer esta sensibilización. En el año 2018, entonces, lo que hicimos fue un curso de capacitación de agentes multiplicadores de huertas agroecológicas. Ese curso estuvo destinado a referentes barriales para que se transformaran en multiplicadores. En el año 2019, escribimos otro proyecto que se llamó La Semilla Germen de Vida. Este proyecto contó con charlas, entregas de semillas de temporada del programa Pro Huerta, asesoría técnica sobre las dificultades de las huertas agroecológicas y demás, un taller en el armado de un desecador solar para desecar y una charla con un técnico del INTA sobre cómo desecar los alimentos, los excedentes de la huerta, cómo se podrían mantener por más tiempo, en qué formato. Y este equipo se fue conformando con un equipo de trabajo de una organización que trajo una demanda y el equipo promotor de esta línea de agroecología hoy en Paz está integrado por la Fundación Siempre Viva, que es una de las promotoras iniciales, la Asociación para la Agricultura Biológica Dinámica de Argentina, la comunidad mapuche Vicente Cutranao Pincén, el Club Arricau, que es un club barrial, técnicos del INTA, promotores pro huerta, y a partir de este proyecto nosotros empezamos, la universidad, el área de extensión, empezó a participar del Consejo Local Asesor del INTA Ituzaingó, de la región del AMBA. Actualmente teníamos una continuidad de este proyecto, pero bueno, en el medio nos cruzó la pandemia y el aislamiento social y tratamos de continuarlo. La entrega de semillas se está haciendo a través del CLA, lo están haciendo Casa Vida de la Municipalidad de José C. Paz, el vivero municipal también está entregando semillas y la Fundación Siempre Viva. Y lo que nosotros estamos haciendo con el proyecto vía WhatsApp es dar la asistencia técnica, la capacitación, le estamos continuando vía WhatsApp con los huerteros y hay huerteros que ya son bastante experimentados y hay una instancia de intercambio, que hay un grupo de WhatsApp que es solamente de intercambio entre huerteros. Digamos, tenemos un grupo de difusión donde hacemos la capacitación y un grupo de WhatsApp donde hoy están participando más de 100 huerteros que intercambian saberes desde la práctica propia, desde la práctica de estos años a partir de que tienen huerta. Y ahí podemos tener huerteros de mucho tiempo, como personas que recién se están iniciando este año a iniciar su huerta. La mayoría de las huertas es para autoproducción, para el autoconsumo, y el excedente se comercializa. Para el segundo cuatrimestre lo que estamos pensando es vincular a estos huerteros con algún comedor de los barrios para incentivar huertas comunitarias en los comedores. Eso es lo que nos proponemos para el segundo cuatrimestre. Y el otro proyecto que les queríamos compartir lo hicimos con una cooperativa de recicladores urbanos, es un proyecto más viejito, es del año 2018, lo culminamos nosotros. En realidad lo que hicimos, nosotros tenemos dos líneas. Esta línea de agroecología que se transformó en una línea de la dirección y la cual continuamos y vamos sumando actores, y una línea como esta de reciclado, que en realidad nosotros fuimos los impulsores junto con la cooperativa de una iniciativa que hoy se sostiene en puntos verdes en la escuela y en la universidad, y la está sosteniendo desde la universidad Bienestar Universitario. Nosotros hicimos como el puntapié, la sensibilización, generamos, digamos, el terreno, plantamos la semillita y hoy sigue creciendo y nosotras la vemos crecer. Ahí hay un video
a ver si lo podemos pasar, porque es como un resumen del proyecto que va a ser mucho más entretenido que se los cuente quien les habla. Y aparte tiene un plus ese proyecto, que estuvo realizado por la Cooperativa de Trabajo con Urbana Comunicación, El Ojo Negro, que es una cooperativa de trabajo que se conformó en ese momento, eran estudiantes de nuestras tecnicaturas, hoy graduados. Y es un emprendimiento de egresados de UNPAS. Así que también pueden ver el producto de los profesionales que formamos en la universidad. Excelente. Lo compartimos, si te parece, Sofía. Sí, por favor. Si nos dan un instante mientras vamos compartiendo la pantalla y esperando que lo puedan ver bien. Díganme si ven la pantalla. Este proyecto se inicia por una demanda de la cooperativa Nuestro Ambiente Limpio en el año 2014. La cooperativa se acerca a la universidad. La problemática era que en ese momento, por un problema que habían tenido con la empresa de recolección de residuos, el trabajo que venían haciendo de concientización en el barrio Iglesias para la separación domiciliaria se veía afectado porque pasaba el camión recolector y se llevaba las bolsas que eran de material seco, de los vecinos habían separado. Esto hacía que la cooperativa, que vive de ese material, de la venta de ese material, no tuviera insumos para trabajar. Se acerca acompañada de la Asociación Abuela Naturaleza, que hacía el acompañamiento a la cooperativa, y ahí nos parecía importante visibilizar el trabajo de los recuperadores, mostrar a la cooperativa. La cooperativa, actualmente de la cooperativa viven 10 familias, son 10 trabajadores, y el proyecto también se orientaba a mejorar las condiciones de trabajo. Los puntos, por eso se pensó en puntos verdes y no trabajar la recolección domiciliaria del barrio como venía trabajando la cooperativa, sino buscar instituciones, que esas instituciones también asuman su responsabilidad social con la basura que generan, empezando por lo más simple, que es la separación de los materiales secos. En ese sentido, en la universidad invitamos a participar al sindicato no docente de la mesa de acuerdos para poner en funcionamiento el punto, y con la continuidad de este proyecto, si va a quedar en manos del bienestar universitario, se espera que también participen los sindicatos docentes y las agrupaciones estudiantiles. Como educadores ambientales, lo que uno siempre tiene la idea es de acompañar hasta que no haga falta que uno acompañe. O sea, hacerse uno absolutamente necesario, ¿no? Porque el proyecto camina solo, porque las intenciones están, la disposición, los proyectos, la idea, el acompañamiento de toda la institución. En la escuela se pudo trabajar muy bien con la comunidad educativa. Los chicos tenían una conciencia, la verdad, que a nosotros nos llamó la atención y a la vez nos sorprendió gratamente, porque cuando fuimos a dar los talleres de sensibilización, ellos tenían muy claro cómo se separaba y demás, pero no tenían una herramienta, un mecanismo de cómo hacerlo en la escuela. Y el proyecto ayudó muchísimo en todo lo que tenía que ver con organizar esa experiencia, en cómo hacer en la práctica diaria, más allá de saber cómo se separa, dónde, y de tener una cooperativa que va una vez por semana a buscar ese material. Y la verdad que el circuito está funcionando muy bien en los dos lugares. Bueno, gracias. Gracias, Natalia. Bueno, entonces me parece que el video resumen es un resumen de la línea que nosotros proponemos trabajar, generando diálogos, escuchándonos, escuchando las demandas que vienen desde el territorio, pero también las demandas que vienen desde los departamentos, y tratar de conformar equipos interdisciplinarios y que se mantengan en el tiempo.
es lo que nos proponemos humildemente, es en la que estamos, digamos. Y bueno, nos parecía que para esta presentación es la idea que tenemos de sociedad también, es la idea de reciprocidad que decía de uno de los valores que nos guía. La reciprocidad, la escucha, y nosotros nos queremos integrar con la comunidad. Tenemos muy en claro desde el principio que la universidad no venía a un vacío, había un territorio que venía trabajando, tenemos organizaciones en José C. Paz que llevan mucho tiempo trabajando con las necesidades del pueblo paceño, y nosotros tenemos un rol como universidad que cumplir, y tenemos una oportunidad también como universidad de demostrar que las universidades pueden estar al servicio del pueblo, recuperar esa idea. Bueno, hasta acá voy a dejar lugar a mis compañeros. Muy lindo ese cierre, Sofi, qué decir. Te agradecemos. Muy interesante lo que nos compartís y el material hermoso, bello. Ahí María aplaude, me sumo. Gracias. Si les parece, entonces, para continuar, ahí veíamos algunas preguntas, las vamos a recoger para compartirlas al final, ¿sí? Gracias, Colombia, por compartir algunas inquietudes. Y si les parece, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera María Iribarren. Ella es periodista y docente, coordinadora académica y docente en las tecnicaturas en industrias culturales en la Universidad de José C. Paz, y una trayectoria impresionante y bella que podríamos tener otro conversatorio para compartirla nada más. Así que si les parece, vamos a dejar que ella nos cuente sobre, bueno, la perspectiva que va a compartir con nosotros y las experiencias concretas de trabajo en el último tiempo en UNPAS. Adelante, María. Tendrías que activar el micrófono, disculpa. Gracias. Claro, fundamental, porque si no, no se escucha nada. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, voy a retomar de algún modo alguna línea de las que trazó Sofía. En principio, el hecho de que después de 10 años la UNPAS se haya convertido efectivamente en una actora territorial, expresa la potencia política y social del proyecto de las universidades del Bicentenario. Me parece importante arrancar por ahí. ¿Cómo acompañamos esa localización desde la enseñanza de la producción de videojuegos y de medios audiovisuales concebidos como bienes simbólicos, como bienes culturales? Bueno, en primer lugar, resultaría un poco frágil un plan de estudio que no contemplase su actualización y variación a partir de los debates teóricos propios de la cultura y de la crítica cultural, pero además los debates sociales en los que la cultura se asienta en una época, en su época. Por otro lado, el mismo plan de estudio fracasaría si fuéramos indiferentes a la realidad local, que mostró, después de 4 años de política pública, según la versión neoliberal del macrismo, desocupación y pobreza extrema, deterioro del tejido productivo y del sistema educativo, abandono de las infancias y de las mujeres, desatención de los barrios populares y de los asentamientos. Obviamente, en 2020, la pandemia por el COVID-19 dramatiza todos estos escenarios. Vuelvo para atrás y hago un poco de historia en relación a las tecnicaturas que dirijo. Se abrieron en UNPAS hace 5 años, específicamente la tecnicatura en producción y diseño de videojuegos y la tecnicatura en producción de medios audiovisuales. El primer desafío que asumimos fue enseñar un oficio, que es muchos oficios, el de productor cultural, el de productora cultural, por lo común mal pagos, mal remunerados, precarizados o informalizados. El marco teórico que elegimos fue y sigue siendo el de la crítica a la estandarización de la cultura, a la deshistorización del arte y su sometimiento a la lógica del mercado, es decir, lo que la Escuela de Frankfurt definió como industria cultural. Ese es el marco teórico.
La segunda fase de aquel primer desafío fue y sigue siendo en consecuencia, enseñar a producir identidad audiovisual y lúdica a partir de lo que traen en los ojos, en las voces, en los cuerpos, en su experiencia, los pibes de un territorio que nos gusta llamar el no. Y nos gusta llamarlo así no solamente por localización geográfica, noroeste del conurbano bonaerense en Argentina, en la provincia de Buenos Aires en Argentina, sino también por algo que aprendimos de David Viñas, un escritor y crítico de la cultura argentino. David decía, decir no es empezar a pensar. Ningún complaciente piensa, en realidad. En general, los complacientes evocan, añoran, pero no piensan, o piensan mal, o piensan poco. El no, entonces, en el que nos inscribimos, comprende las localidades, obviamente, de José Cepaz, de Moreno, de Cuartel Quinto, de Sol y Verde, Derqui, San Miguel, Malvinas Argentinas, Pablo Nogués, Pilar, Los Polvorines, entre otras cercanías. Y en este sentido también nos preocupa promover la producción de imágenes a partir de la idea de subjetividades situadas. Es decir, apostamos a la reterritorialización de las lógicas, tanto audiovisual como lúdica. En estos años recibimos saberes territoriales que nos informaron que el no tiene una tradición de lucha en el campo de la cultura muy potente. Algo de esto mencionaba Sofía. Potente, diría yo, diverso y organizado, que se fue configurando a través de intervenciones históricas ocurridas desde fines de los años 80 para acá. La caravana cultural de los barrios, el movimiento Chicos del Pueblo, el FRENAPO, el movimiento por la Carta Popular, hacia una constituyente social, cultura viva comunitaria, el Congreso Regional de Cultura, las redes de educación popular y comunitaria, el Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas movilizaciones populares acompañaron o propiciaron la creación, a su vez, de organizaciones con las que de una u otra manera iniciamos hace 5 años el aprendizaje de cómo se manifiesta la cultura viva comunitaria en estas cercanías. En algunos casos esa conversación se profundizó, se derivó a proyectos de investigación y de transferencia tecnológica. Y quisiera mencionar aquí algunos de esos colectivos con los que conversamos, con los que aprendimos y aprendemos el territorio, sus particularidades. En primer lugar, quiero mencionar a la Sociedad de Fomento para la Comunicación Alternativa, Sofovial, un grupo de compañeras y compañeros que hoy cuenta con un archivo audiovisual de alrededor de 12.000, 13.000, ya no sé, 14.000 horas, que por supuesto están disponibles para todos los audiovisualistas que necesiten imágenes, no solamente imágenes geográficas, paisajes, sino fundamentalmente el paisaje social de estos territorios y sus luchas. El Culebrón Timbal, que fue una murga, pero que esa murga derivó en una escuela comunitaria de comunicación, en una radio, en una revista, en cantidad de producciones hermosísimas, todos largometrajes, El Cuenco de las Ciudades Mestizas del 2012 y Némora del 2018, la fabulosa red del Encuentro, que coordina 17 centros comunitarios dedicados a la educación y alimentación populares, que contuvieron, entre otras muchas cosas, la crisis educacional provocada por la gobernadora María Eugenia Vidal y que se convirtió en desastre tras la explosión de la Escuela 49 de Moreno, provocando la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en el año 2018. La Mutual Primavera, tenemos a la compañera Mónica allí, siempre cercana, con su cooperativa de transporte manejados por mujeres que
derivó en muchas más cosas que una cooperativa de transporte. La FM Tincunacu, surgida como rama comunicacional del Centro Comunitario Belén, y así podríamos seguir mencionando organizaciones más o menos formalizadas, cercanas a nuestras carreras. El siguiente desafío que enfrentamos en tanto docentes fue lograr un equilibrio entre lo aspiracional y ese cierto desgano, esa cierta desidia por explorar formatos y modelos productivos no convencionales que traen los pibes, que traen los estudiantes, con el afán de que logren alojar en imágenes nuevas, en imágenes otras, en imágenes propias y sobre todo impropias, esa historia política y social, ese recorrido cultural que constituye la trama identitaria riquísima, diversa del no. ¿Por qué? Porque las imágenes que muestran el cine, la televisión, los videojuegos, que llamamos comerciales, fueron producidas por ojos colonizados, por cámaras y dispositivos hegemónicos. Antes de la pandemia ya era necesario poner en discusión esa hegemonía y hoy la pregunta se vuelve perentoria. ¿Desde qué matriz estética e ideológica vamos a pensar lo real de estos territorios ahora que ese real de desigualdad y de deuda histórica que precedía al COVID-19 nos estalló en la cara y en las manos? Voy a dar un ejemplo sencillo. Sofovial viene produciendo videos para dar difusión a las ollas populares y la contención social que están dando los centros comunitarios de la red del encuentro. En uno de esos videos que se pueden buscar en el canal de YouTube de Sofovial, la voz en off de una mujer pregunta y se responde. Escuchen bien. ¿Qué significa volver a la normalidad? Los ricos seguirán recibiendo y ocupando las atenciones y los respiradores de preferencia. Los pobres se seguirán muriendo. La normalidad, tal como la concebimos, es asesina. Ojalá que nunca volvamos a la normalidad. Entonces, necesitamos desglobalizar esa mirada que traen los pibes, esa mirada aspiracional, y no solo con políticas públicas, aunque desde luego son imprescindibles. De hecho, las universidades generamos política pública en relación a los oficios y las profesiones que enseñamos, el tipo de graduados que deseamos configurar y los modelos productivos que propiciamos. En nuestro caso, la producción cultural, necesitamos también revertir la circulación de imágenes románticas o patrioteras de los territorios, de sus habitantes y de sus circunstancias. Porque esas imágenes a menudo lo que producen en la propia comunidad es la puesta en duda del derecho a pensarse por fuera de cómo son configuradas y narradas por la cámara hegemónica. Es curioso. Necesitamos pensar entonces matrices de producción cultural que atiendan las condiciones y los dispositivos a través de los cuales circula el audiovisual y el videojuego hoy en día. Sobre todo a partir de la impronta o el deseo por el que los territorios se piensan a sí mismos. Modelos asociativos, cooperativos, horizontales que provean al bienestar común antes que al enriquecimiento de unas y unos pocos. Digo, no está mal vivir de la cultura. Ahora, el Estado no tiene por qué pagarte la casa, el viaje a Europa, la 4x4. Págatela vos. La industria cultural, en términos capitalistas, no necesariamente, por otra parte, es un destino deseable o deseado por las y los productores comunitarios. A menudo la producción cultural, y esto lo aprendimos en el territorio, lo aprendimos en el no, es un modo de expresión, una estrategia de disidencia o de resistencia, de construcción, de afianzamiento de lazos sociales, de preservación de la memoria popular. Y nada de eso necesariamente está motivado por una rentabilidad. En pos del entretenimiento,
la producción cultural no puede seguir replicando modelos de exclusión, de intolerancia o de desigualdad. Ahora, más que antes, debe afirmarse en la voluntad de una reparación histórica de doble signo. Creo yo, en primer lugar, para relocalizar sus objetos, sus producciones, en tanto fuente de sentidos, de tradiciones, de deseos y de soberanía situadas. Y en segundo lugar, para deconstruir los mandatos patriarcales y heteronormativos de discriminación y de violencia de género. Desde las tecnicaturas en producción de medios y de videojuegos de la UNPAS, queremos contribuir a deshabituar la producción de imágenes, de narrativas disociadas del territorio y de su historia. Estamos convencidos, convencidas de que esa es la manera de deshabituar la mirada tanto de los que producen imágenes como de los que se informan o se entretienen con ellas. Y finalmente quiero cerrar volviendo sobre una idea de Judith Butler y diciendo que hacemos esto por el otro y con el otro, sin que presuponga necesariamente armonía o amor, sino como un modo de crear un nuevo cuerpo político. Muchas gracias. Ahora también decimos al profundo aplauso. Gracias, María. Qué estimulante, qué sugerente. Dan ganas de levantarse y salir a trabajar. Todo lo que bueno, es que me parece que el testimonio de esa mujer del video es capital. No podemos seguir haciendo futurología en base a una normalidad que cambió para siempre y que tenemos que construir de nuevo. Entonces es una gran oportunidad, diría yo, para salirnos de las matrices de hegemonía cultural y empezar a pensar una cosa nueva, porque lo normal, realmente, y en términos sociales, lo normal es tremendo. Lo normal es tremendo. Hemos normalizado y naturalizado la pobreza, el abandono, la discriminación, la violencia, la intolerancia. Entonces, si esa es la normalidad, efectivamente tenemos que poner las patas para arriba. Así es. Desde el sur, patas para arriba. Bueno, y en este caso no. Desde el sur, desde el noroeste del sur. Sí. ¿Te parece que compartamos el video o les dejamos el link? Dale, compartamos el video, sí. Dale, perfecto. Ahí vamos. La Sociedad de Fomento de Video Alternativo, Sofovial, es un colectivo de trabajo comunicacional solidario que generó una creativa relación entre el videoproceso, la educación popular y la estrategia de la atención primaria de la salud. Sofovial surge hacia fines de 1988, como un cruce entre experiencias de quienes trabajaban por una comunicación verdaderamente democrática y quienes aportaban a la salud social y colectiva, lo que constituyó la matriz de esta singular organización. Desde entonces se realizaron cientos de producciones, entre ellas el primer video argentino en la prevención del VIH-Sida, el cual, acorde a los principios de la educación popular, se compartió en más de 1000 talleres participativos, junto a organizaciones sociales de la comunidad, entidades gubernamentales, ámbitos académicos e integrantes de los servicios públicos de educación y salud. Paralelamente colaboró con estrategias de comunicación en distintos proyectos de los Ministerios Nacionales de Salud, Educación y Desarrollo Social. También en las políticas de comunicación social de distintos partidos del conurbano bonaerense. Como producto de su incesante trabajo, concentra uno de los archivos videográficos en comunicación y salud de más volumen en el país. Actualmente acompaña el quehacer cotidiano de muchísimas instituciones y organizaciones sociales, aportando producciones audiovisuales y capacitación tanto en el campo de la salud como en los alcances políticos estratégicos de la comunicación alternativa. A más de 30 años de su creación, seguimos creyendo que es indispensable sentir, pensar y actuar para transformar nuestra realidad. María, ¿era este?
Sí, es el video de institucional, digamos, de Sofobial, una de las organizaciones que mencionaba. Y es importante mencionarlos porque efectivamente los compañeros acompañan a las otras organizaciones, encienden las cámaras para dar a conocer y difundir el trabajo de otras organizaciones. Y en ese sentido son fundamentales en amalgamar la red entre barrios, entre organizaciones, entre necesidades, ¿no? Son los compañeros de Sofobial, creo que son son ladrillos, son cemento, son cal, son arena en esta construcción social y comunitaria. Buenísimo. Bueno, gracias María, y me quedo con esto de amalgamar el entramado, porque en algunas conversaciones previas también con Sofía, ella me planteaba esto mismo: la universidad debe fortalecer el entramado, pero no convertirse en necesaria, sino en generar condiciones, en justamente ese tejido social, ponerse a trabajar para que sea sostenible, y pueda sostenerse en el tiempo, generando capacidad instalada, digamos. Y esto también nos ayuda a repensar las ideas de acción social, de intervención, de extensión tradicionales, ¿no? Que a veces hasta rozan la asistencia. Y acá estamos hablando, entiendo de lo que ustedes comparten, de otra perspectiva totalmente distinta, que después hacia el final, si les parece, retomamos para, bueno, ahora darle la palabra a Aníbal. Qué lindo desafío tenés, Aníbal, de cerrar esta conversación. Lo voy a presentar: Aníbal Lobuso, licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Desarrollo Humano por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Él es director de la licenciatura en Administración del Departamento de Producción, Economía e Innovación Tecnológica en UNPAS, y es también desde la licenciatura desde donde se acompaña este encuentro que les acercamos. Así que bueno, gracias Aníbal, y te damos la palabra. Bueno, antes que nada, gracias a vos, Natalia, gracias a Sofía y a María por compartir este espacio. Y bueno, hablar después de María siempre es estimulante, y aparte me permite recuperar un montón de ideas, de conceptos que nos ha compartido. Y en ese sentido yo quería plantear algunas cuestiones vinculadas con los desafíos que tiene para incorporar y desarrollar estas perspectivas desde la licenciatura en Administración, que para los que no son del campo, desde la administración tenemos un doble desafío, podríamos decir, en función de que por las propias características del campo disciplinar, de su origen, de su desarrollo, la administración nace a la luz del desarrollo de la empresa en el marco del desarrollo del sistema de producción capitalista, y no solo nace a la luz del desarrollo de la empresa y se constituye como una disciplina autónoma, sino que nace al servicio justamente del capital y la reproducción del capital. Y en ese sentido, justamente desde la administración tenemos un doble desafío, porque por un lado el desafío que muy bien manifestaron y ejemplificaron a partir de su trabajo Sofía y María en relación con el acompañamiento y la inserción territorial desde la universidad, sino que también tenemos un desafío y una discusión permanente con nosotros mismos, en función de nuestra propia formación, en función de que la formación licenciada en Administración se caracteriza justamente por pensar a partir de un conjunto de categorías, conceptos, de un conjunto de herramientas que se han ido desarrollando, no en términos de construcción y promoción del bienestar social en el marco de una sociedad más justa y equitativa, sino que dista bastante de esto en relación a que los conceptos y las nociones subyacentes en todas las categorías y herramientas que se desarrollan desde la perspectiva hegemónica en el campo de la administración
principalmente tienden a la reproducción del capital y por ende a el privilegio de los intereses particulares por sobre los colectivos. Y en este sentido también hablo de este doble desafío en función de que el primer desafío que tenemos los licenciados en administración, los que trabajamos dentro del campo, tiene que ver con repensar y contribuir al desarrollo de nuevos conceptos, nuevas categorías que nos permitan en todo caso promover estas prácticas socioproductivas, cooperativas, asociativas, más horizontales, como mencionaba María, con lo cual el primer desafío tiene que ser en torno a el desarrollo de un pensamiento crítico, autónomo, territorializado, que nos permita, en todo caso, asistir y colaborar en el desarrollo de organizaciones en el territorio, pero a partir de otros conceptos que no son propios del campo de la administración. O en todo caso, transformar esos conceptos a partir de una reflexión crítica en torno al desarrollo del campo. Y en este sentido me parece que es importante, en el sentido de que cuando tenemos algún tipo de inserción territorial desde el campo de la administración, en general somos medio sapo de otro pozo, en función de que no hay una larga tradición de trabajo comunitario desde la administración. En general, todas las perspectivas críticas del campo provienen de otros campos que en todo caso tuvieron algún tipo de inserción dentro de la disciplina, pero principalmente la antropología, la sociología, con lo cual a mí me parece que este doble desafío se tiene que asumir de manera simultánea, en función de que también es frecuente observar que quizás muchas personas desde el campo de la administración, con muy buenas voluntades, cuando quieren ir a colaborar y ayudar desde el territorio, lo hacen a partir de perspectivas justamente que se caracterizan por las miradas hegemónicas en torno al desarrollo de estos emprendimientos. Y en ese sentido me parece que el desarrollar una perspectiva crítica dentro del propio campo de la administración, porque las perspectivas críticas en el campo de la administración han sido sumamente marginales. Podríamos reconocer a una docena quizás de investigadores que han desarrollado algún tipo de perspectivas o que han contribuido al campo, que en su gran mayoría, salvo alguno que otro, provienen justamente, como decía, del campo de la sociología, de la antropología, de la filosofía política, con lo cual, que son muy varias y son muy importantes e interesantes el trabajar y desarrollar, pero tenemos que pensar, por un lado, una perspectiva crítica que nos permita repensar el conjunto de conceptos, categorías y herramientas a partir de las cuales abordamos el territorio y contribuimos al desarrollo de estos sistemas socioproductivos, estos modelos productivos más horizontales, asociativos, que contribuyan a lo colectivo por sobre los intereses individuales, y simultáneamente justamente el desarrollo no solo de un cuerpo teórico, sino el desarrollo de una praxis concreta del campo de la administración que permita el acompañamiento y el desarrollo de estos emprendimientos. No quedarnos solamente en la crítica. Y acá justamente cuando hago referencia a crítica, lo hacemos referencia a la crítica en un sentido filosófico, o sea, no criticar la administración, que en todo caso no estaría mal si hablamos de una consecuencia de esa reflexión en torno a los alcances, limitaciones y perspectivas que dominan el campo y los conceptos y categorías que lo componen, sino más bien el pensar también el desarrollo de un conjunto de conceptos que nos permitan actuar y trabajar, acompañar en el territorio mismo. Y en ese sentido hablo de que tenemos una disputa y una discusión con nosotros mismos, porque todos fuimos formados a partir de esas perspectivas hegemónicas en nuestra formación profesional de grado. Y en todo caso, en función de las inquietudes o en función de los desarrollos e investigaciones posteriores, fuimos repensando algunos conceptos y algunas categorías
que me parece que son fundamentales a la hora de contribuir al desarrollo de estos emprendimientos. Y en ese sentido, justamente, María hacía mención desde la perspectiva de las tecnicaturas en industrias culturales y en videojuegos a dos cuestiones que creo son centrales acá. Primero, que tiene que ver con el tipo de profesionales que aspiramos a formar en las universidades del Bicentenario, como lo denominó ella. Y en este sentido, justamente, no tenemos que proponer formar un conjunto de profesionales que tiendan a reproducir las lógicas hegemónicas, sino que a partir del desarrollo de este conjunto de líneas de investigación, de conceptos, herramientas, categorías, deberíamos poder pensar en profesionales que tengan un perfil mucho más asociado y anclado a las necesidades específicas del territorio, tanto del ámbito público, comunitario, como en el ámbito privado. Y por otro lado, ella también hacía mención a qué tipo de modelos productivos son los que proponemos desde, en este caso, la licenciatura en Administración. Y ella hizo mención a algunos ejemplos y yo en simultáneo pensaba justamente en la currícula de la licenciatura en Administración. Y si la miramos transversalmente, en función de la propia construcción y la lógica del campo, vemos un montón de áreas de vacancia que deberíamos abordar desde los distintos espacios que tienen que ver con justamente esto, con los principios no hegemónicos del campo, sino con pensar los principios cooperativos, solidarios, los principios asociativos como principios de gestión tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y no meramente en espacios de reproducción del capital. Con lo cual, tenemos una fuerte tensión al interior del campo en torno a la lógica que domina el campo con respecto a cuáles son los egresados ideales que nos proponemos o que nos gustaría que la universidad construya, formar y que construya trayectorias que sean significativas a partir de este conjunto de criterios, principios y valores. Y en este sentido, me parece que desde la universidad a lo largo de estos años hemos ido avanzando en líneas de investigación, en trabajos de vinculación con pequeñas y medianas empresas, con empresas cooperativas, con organizaciones sin fines de lucro, que nos permiten pensar en una proyección de profesionales que estén fuertemente territorializados en función de los intereses y las necesidades de esta comunidad, y por otro lado, en función de pensar otro conjunto de prácticas socioproductivas que no se rijan bajo la lógica del beneficio, podríamos decir. En la actualidad tenemos distintos proyectos de investigación, principalmente vinculados con empresas cooperativas y con pequeñas y medianas empresas, y estamos trabajando también, conjunto con la Dirección de Vinculación, con el foro PYME que han constituido, con empresarios de la región, y tenemos distintos proyectos socioproductivos que parten justamente de nociones asociativas entre pequeños empresarios. Y en este sentido me parece que estas líneas de investigación e intervención son las que se deberían profundizar para promover un conjunto de relaciones productivas y económicas que permitan una sociedad más justa, más equitativa y en un marco democrático y plural. Bueno, simplemente creo que ahí más o menos hice un esbozo de lo que estamos trabajando. Buenísimo. Gracias, Aníbal. Sí, bastante más que un esbozo. No tengo video yo. Bueno, no importa. Creemos que nos transmitiste con bastante
bastante fielmente las preguntas, las inquietudes, las tensiones que se dan al interior de la disciplina, y al menos para mí fue un placer escucharte, porque como graduada de administración y ahora docente en la carrera, siento justamente cómo es tan necesario dar esas discusiones, cómo se ha pretendido que el management sea el único modelo de gestión posible, de ser enseñado y de ser aprendido, al punto tal que desde el sentido común casi que se asocia la administración con administración de empresas, ¿no es cierto? Y no hay ni posibilidad de discutir que en realidad deberíamos enseñar y también aprender a gestionar y conducir organizaciones, en principio, y luego discutir qué modelos de gestión es necesario para esa organización, contextualizándolo y sobre todo territorializándolo, como bien dijiste, me pareció espectacular. Así que gracias. Sí, ¿ibas a decir algo? No, que afirmar lo que dijiste vos, en función de que esta quizás reducción de la administración a la administración de empresas, como mencionabas, también tiene que ver con la historia y el desarrollo del campo disciplinar, que era lo que trataba de explicar, en función de que la administración nace de eso, nace del desarrollo de la empresa y al servicio del desarrollo de la empresa, y lo que tendríamos que pensar es justamente desde qué conjunto de conceptos, categorías, pensamos esa realidad social con el objeto de transformarla y hacerla más justa y equitativa, en el marco de justamente la administración de recursos en los sistemas productivos. Buenísimo. Y también pensando en lo que planteaba, en lo que proponía hace un rato María, en relación a otros modelos productivos, ¿no? Vos también lo señalaste. Me parece que además entre las tres compusieron una conversación muy interesante desde la práctica territorial, pero también cómo se piensa la formación y el marco teórico que se adopta para la formación, reconociendo esa necesidad de vinculación con el territorio. Y cuando vos ahora nos contás acerca de las discusiones dentro del propio campo disciplinar, me parece que se completa bastante el panorama de las posibles discusiones a las que nos enfrentamos en la gestión de la educación superior. Y de las políticas de educación superior que necesitamos también. Así que, bueno, les agradezco, Aníbal, María, Sofía, muy bueno. Ahora en un ratito compartimos las preguntas. Lo que me queda resonando, si me lo permiten, que les comparta, a partir de todo lo que han dicho, y sobre todo cuando las chicas contaban acerca de los proyectos en curso y también de la vinculación con organizaciones que vos comentaste, Aníbal, me reconforta escuchar que la perspectiva es la de sumarse a entramados y de recorridos preexistentes y de aportar a esos... disculpen, a esos entramados, ahora sí, pero sobre todo escuchando a las organizaciones, haciéndolas partícipes, y aquí no me queda, es casi ineludible la referencia a las discusiones acerca de la extensión y la extensión crítica. Ya el querido Freire nos hablaba de comunicación en lugar de extensión, de evitar esa mirada unidireccional y de intervención, de reconocer los saberes populares, los saberes propios de la práctica. Y aunque parezca un cliché, en realidad hay que proponérselo siempre como horizonte, porque tendemos a prácticas más academicistas, en donde tomamos al territorio en todo caso como objeto de estudio. Entonces, me parece que como corolario de alguna manera, aunque de ninguna manera cerrando o clausurando el debate, sino abriéndolo, tenemos mucho todavía para aprender
de las organizaciones. Siempre hablamos de, por ejemplo, lo que la universidad le aporta, los aportes de la universidad, de los equipos universitarios a el entramado socioproductivo o a la economía social. Esto sin duda, hay una responsabilidad de que tenemos que hacer ese aporte. Pero también me permito señalar que la universidad aprende mucho, y lo digo realmente, incluso desde la didáctica. Cuando se ponen en marcha proyectos que trabajan con organizaciones, al menos en mi caso los que conozco, con organizaciones de la economía popular, social y solidaria, la universidad aprende sobre otras prácticas, incluso aprende a enseñar de otra manera. Creo que todavía nos debemos darle más espacio a prácticas de educación popular en la universidad, y no solo en términos de estrategias pedagógicas, sino en términos del sentido que esto plantea, también remedando a Falsborda cuando nos hablaba de la investigación-acción participativa, ya que vos, Colombia, lo mencionabas en el chat. Educación para construir poder popular, educación como herramienta emancipadora. Y ahí vemos que diferente es esa posición en términos de una universidad que se propone el desafío de formar para que sus graduados y graduadas logren la inserción laboral, o una universidad que esté pretendiendo educar para construir poder popular. Así que me parece interesante seguir esa línea de la discusión, les agradezco. Y bueno, si les parece, leemos alguna pregunta. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacer algún comentario? No, sí. Yo quería hacer un comentario de esto último que dijiste, Natalia, sí, para incorporar también a la discusión y a la conversación una tercera tensión, al menos en el campo de la administración, que eso está muy presente, pero supongo que en los demás campos también, que uno tiene que ver con la necesidad real y totalmente legítima de muchos estudiantes o ciudadanos en general, de mejorar su condición laboral para contribuir a mejorar sus condiciones de vida, y la impronta cultural hegemónica que en el campo de la administración se refleja tangiblemente, sobre todo cuando tengo charlas con los ingresantes, se ve muy fuertemente, en función de la aspiración a incorporarse a un mercado laboral de manera más fortalecido, y que muchas veces también esas son las principales aspiraciones y preocupaciones para insertarse dentro de la carrera, al menos, y supongo que también será algo que se observa en muchas carreras. Y en ese contexto me parece que es muy importante también lo que hacemos y cómo trabajamos con respecto a tratar de ir desandando y desnaturalizando algunos saberes sociales que son compartidos, y algunas representaciones en cuanto a el profesional de una determinada disciplina. En este sentido, en el campo de la administración se ve claramente en función de lo que ha estado tan de moda en esta última década, sobre todo en los últimos 4 años acá en la Argentina, en torno al emprendedurismo. Entonces muchos estudiantes o aspirantes a estudiar en la carrera de administración se acercan inicialmente a la carrera en función de el desarrollo de un emprendimiento individual con las mismas lógicas justamente que estamos queriendo discutir desde este espacio. Y en este sentido me parece que es importante el administrar también la tensión entre la aspiración legítima del estudiante en función de una determinada representación social y la construcción de un proyecto educativo que esté comprometido con el desarrollo del territorio y de las organizaciones del territorio. Bien, María. Sí, en relación con esto, con tu cierre y con lo que plantea Aníbal, me parece que, volviendo al comienzo de toda esta conversación, hablaste vos de tu experiencia en Córdoba hace un par de años atrás, mencionaste el centenario de la reforma universitaria. Bueno, precisamente me parece a mí el proyecto de universidades del Bicentenario o universidades del conurbano se diferenció de ese modelo del 18, que fue un modelo liberal,
entre otras cosas, no solamente por llevar o levantar edificios universitarios en los barrios populares o en las localidades alejadas de la capital federal, sino también en pensar la educación académica como una educación situada, es decir, como una educación que no solamente atienda las necesidades profesionales, económicas, comerciales de la región, sino también que interactúe con las lógicas propias de esos territorios, generando modelos, en todo caso, de profesionales, de profesiones, de prácticas profesionales diferentes, ¿no? Hay una pregunta que se repite entre los ingresantes a la UNPAS, que cuando hacemos las reuniones vocacionales a mí me causa gracia, porque después de todas las preguntas en relación a las currículas, viene siempre la pregunta que es, ¿qué hace la universidad para darnos trabajo, para que tengamos trabajo, ¿no? Es una pregunta graciosa porque viene con una cantidad de presupuestos, entre otros, que la universidad debe proveer trabajo. Yo trato de explicar, cuando me cae esa pregunta, que parte de la educación universitaria tiene que ser necesariamente transformar las condiciones de existencia. Y las condiciones de existencia implican también las condiciones de trabajo y de desempeño de un oficio, de una profesión. Y que por lo tanto, yo les propongo a los estudiantes que tienen esa inquietud que volvamos sobre esa pregunta cuando terminen de estudiar. A ver si la universidad logró transmitirle y darle las herramientas suficientes para transformar las condiciones de empleo, las condiciones de vida, las condiciones de felicidad, o si fracasamos en eso, ¿no? Digo, porque la pregunta implica quedarse afuera de la solución. Y en realidad, si tu decisión es estudiar en una universidad, no podés quedarte afuera de la solución, sos parte de la solución. Bueno, eso nada más. Gracias, bueno, reclamando, decías, un rol activo, ¿no? Del estudiantado. Eso es lo que hay que despertar. Les agradezco. Si les parece, leemos algunas preguntas porque hay varias, ¿sí? Voy a intentar leerlas en el orden en que fueron apareciendo. En principio, desde el municipio de José C. Paz, entiendo que Mónica Mendoza pregunta para Sofía si los huerteros y huerteras que ya comercializan y están en José C. Paz, si pueden facturar porque les interesa proponer la compra desde el municipio. Así que es una consulta bien concreta. Y por otro lado, te dejo otra pregunta más de parte de Colombia, de Colombia Pérez, de la Universidad Cooperativa en Colombia, si estabas hablando de una línea de investigación-acción o solo de extensión. Bueno, y ahora seguimos con las siguientes, si te parece. Bueno, primero para Mónica. Esta línea de agroecología es un proceso, digamos, que surge a partir de una demanda y a partir de ir conociendo a estas familias, son familias que tienen huertas agroecológicas y todas producen para el autoconsumo. Ahora, cuando el autoconsumo se satisface, queda una pequeña producción que lo que nosotros pudimos ver hasta ahora es que se intercambia en las ferias, o también empiezan con nosotros empezamos a hacer intercambios de semillas, de plantines. Por eso también en lo que decía Aníbal, la importancia de a veces de las experiencias comunitarias también para pensar otras lógicas económicas, que no tiene que ver con la producción y la venta en un mercado tal cual conocemos nosotros hoy,
que es el mercado capitalista, o que se produce para obtener una ganancia. A veces las familias producen para el autoconsumo, y también es una lógica económica que en algunos lugares me ha pasado que cuando uno habla de autoconsumo, no, eso no es económico, no tiene que ver con la economía, sí tiene que ver con la economía de la familia. Ahora sí estamos pensando en este contexto, y después de conocer a los huerteros y ver cómo producen y demás, sí empezar a pensar en asociarse de alguna manera con algún fin productivo, como para empezar a comercializar esos plantines, la producción de semilla que es autóctona de la región, porque se está trabajando con la semilla del ProHuerta, pero también los huerteros tienen sus propias semillas, y estamos como incentivando esas lógicas económicas y cómo podemos trabajarnos asociando a las huertas familiares o a las huertas comunitarias. Y me parece importante ahí, sí, la universidad acompañar quizás desde las carreras para esa organización territorial, de esa otra manera de ver la economía. Nosotros lo que hacemos desde Extensión es empezar a visibilizarla y acompañarla. Y esto va un poco de la mano con la otra pregunta, si así es una línea de extensión o es una línea de investigación. En realidad estamos en el proceso. De hecho, el Departamento de Salud, de Enfermería, se está trabajando desde la soberanía alimentaria. Entonces, esto aporta a cómo ve el territorio, a cómo come, a cómo se alimenta. Y estamos en esa etapa de sensibilización y de encontrarse y de fomentar la organización territorial. Estos huerteros ahora se conocen y están pensando juntos. Después me parece que nosotros vemos como un proceso también que lleva un tiempo y una organización. Las organizaciones que trajo María tienen más de 20 años en el territorio y tienen un poder de organización y de autoorganización, y tienen una experiencia que ya nos enseña la universidad. Y hay otros donde nosotros podemos fomentar esa organización comunitaria, acompañarla. Y ese es el proceso que está encarando desde Extensión, que se está encarando con esta línea de extensión. Espero haber sido clara en la respuesta. Pero gracias. Me quedo como con eso, ¿no? Como pensar otras lógicas económicas que hay en el territorio, que no tienen que ver con el fin de la ganancia o del lucro, tienen que ver con sostener la vida. Me parece que ese es con sostener la vida del ser humano y de la naturaleza. Me parece que por ahí va la cosa. Buenísimo. Gracias, Sofi. Sí, buenísimas las respuestas. Creo que de alguna manera también, y a lo que alude Colombia seguramente con su pregunta, se discute, por suerte, en los últimos años cada vez más, la necesidad de integralidad de las prácticas en la universidad, de integrar las tres funciones de docencia, investigación y extensión. Es un camino arduo, pero definitivamente hay que transitarlo, y a partir de generar espacios quizás transversales, temáticos o comisiones, hay que darse, digamos, las estrategias para lograr articular cada vez más los proyectos de extensión con los proyectos de investigación, con además los módulos para la docencia. Y algo que se venía discutiendo, por ejemplo, en los últimos días en los espacios de la RUES, de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria, es que también se estimula, es necesario estimular que los y las docentes asuman ese compromiso y responsabilidad de ser también investigadores, investigadoras y extensionistas, ¿no? Más allá de todas las discusiones que cabría dar en esos términos, ¿no? En términos también de la jerarquización de la extensión, por supuesto, en la carrera académica. Y también de los recursos asociados a ello. Por eso inevitablemente volvemos a la política universitaria, a la política nacional, como también nos señalaba María, ¿no? Lo importante que es que exista el financiamiento para la investigación, para la extensión, además de para el sistema en su totalidad.
Seguimos con alguna pregunta, si les parece. Tenemos una pregunta muy linda de Adrián Tijonchuk, de Comunicación de la Universidad, y a todo esto un gracias muy especial a todo el equipo de comunicación de la UNPAS. Además está decir que nada de todo esto hubiese sido posible sin ellos, así que gracias. Y la pregunta es para María, me parece muy profunda. ¿Crees necesario, María, reinventar una mirada crítica local y propia de la cultura? ¿Podemos pensar que, además de la cultura hegemónica, los paradigmas críticos existentes también sostienen en su oposición a lo hegemónico una exclusión de la cultura popular que requiera repensar tanto las luchas como también las críticas? ¿Qué te parece? Sí, en principio me parece que hay una historia muy rica en el no que hay que recuperar y que hay que alojar, y que la UNPAS, bueno, estamos trabajando en eso, en recuperar la memoria de estas organizaciones y reunir estas historias en una publicación que las encuentre y que las haga confluir. Me parece, en principio, lo más importante es que esas historias se conozcan. Y después, sí, creo yo que, digamos, el proceso de reterritorialización implica también, en primer lugar, una toma de conciencia. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo tenemos formateada la mirada en relación sobre todo a la imagen, ¿no? Entonces, cuando vos ves una película o en un noticiero te ponen, te lo musicalizan con sonidos de película de Hitchcock, vos pensás que va a suceder algo malo, que ya se viene el manchón de sangre, ¿no? Y es una música, nada más que eso. Pero, ¿qué pasa? Hay una historia en relación a esa música, hay un formateo en relación a esa música, entonces vos esperás lo peor cada vez que suena una música parecida. Del mismo modo que conoces a alguien. En principio sentís alguna atracción por esa persona que conociste y entonces empezás a fantasear con casarte, tener hijos, comprarte la casa. Digo, eso lo inventó Hollywood, eso no existe, el amor a primera vista no existe, muchachos. Si seguimos pensando así, solamente eso va a ser satisfactorio, solamente lograr eso va a ser satisfactorio. Estoy diciendo un chiste, estoy haciendo un chiste, pero así funciona la imagen a lo largo de la historia de las imágenes. Así funciona, formateándonos el deseo, formateándonos las expectativas, formateándonos las ilusiones. No es un chiste, no es que tenemos 20 años y miramos y somos ajenos a eso, no. Tenemos 20 años y estamos totalmente intoxicados con eso porque antes que nosotros miraron nuestras madres, nuestras abuelas y todo eso se transmite y esa expectativa se transmite y cuando la chica o el muchacho tienen 25 años y no salen con nadie o no lo dicen, empieza la pregunta, ¿y para cuándo? ¿Y no me vas a traer nietos o boludeces por el estilo? Bueno, todo eso es en buena medida matrices culturales que se transmiten a través de las imágenes. Entonces, necesariamente hay que pensar críticamente la imagen, porque a veces también con buena voluntad se hacen o se producen imágenes que son nefastas. No alcanza la buena voluntad. Siempre es necesario tomar una distancia crítica de la propia práctica. Siempre es necesario. No estamos exentos de caer incluso en esos cantos de sirena, en esas fantasías, que por supuesto son muy lindas, pero no son más que eso, son fantasías, ¿no? Entonces la construcción de una realidad otra, de una realidad transformadora, nos impone, lamentablemente, mantener una conciencia crítica permanente.
sobre incluso lo que hacemos y sobre lo que creemos que hacemos bien, más todavía. Bien, gracias María, buenísimo. Les comparto ahora, si les parece, una pregunta para Aníbal, que acercan también desde el municipio de José Cepaz y te consultan, te plantean que les interesa el foro Pymes, quieren trabajar las finanzas solidarias entre la economía social y solidaria y las pymes desde el FONCAP. Así que te dejan esa propuesta. Sí, bueno, que se contacten y más que una pregunta, es una propuesta. Que se contacten y lo conversamos, nos juntamos a ver qué se puede hacer. Buenísimo. Bueno, viene una pregunta para todos. Desde que nos hace Paul Luján, dice, el viraje del modelo más socio-cooperativista respecto del privado se plantea como una necesidad actual en las diferentes disciplinas que están planteando. ¿Creen que se debe a la necesidad global? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere? ¿Quién arranca? ¿Arranco yo? Sí, como, vale. Me quedé con las ganas de hablar en la anterior. Bueno, no, a ver, más allá del contexto actual, en donde justamente la crisis actual que atraviesa la sociedad global, quizás, y la ausencia de respuestas en el marco del sistema de producción capitalista, quizás hace emerger y hace sentir la necesidad de otro modelo. Las experiencias cooperativas nacen también y tienen una historia muy rica a lo largo de toda la historia del capitalismo. En todo caso, siempre fueron experiencias contrahegemónicas y en función de lo que planteaba anteriormente, me parece que en ese caso la práctica fue mucho más allá que lo que fue la propia teoría y conceptualización desde el campo de la administración. En general, hay muy poco material pertinente, muy poco desarrollo, y en todo caso yo creo que las experiencias son mucho más ricas que lo que la academia ha contribuido a desarrollar. Y en ese sentido, como decía Natalia anteriormente, me parece que es fundamental también el reconocer desde la universidad la capacidad de aprendizaje de esas propias prácticas, y creo que uno aprende mucho más de lo que puede ir a colaborar y a contribuir en el desarrollo de las experiencias. Yo creo que en la actualidad, en todo caso, hoy en día, producto de esta crisis, se pone de relieve la necesidad de repensar un conjunto de elementos y los fundamentos mismos en los que está estructurado nuestra sociedad en general, o grandes dimensiones. A veces quizás alguna, en función de los recorridos, las discusiones que tiene, le sorprende, pero es muy llamativo ver cómo la sociedad tiene naturalizado un conjunto de principios, valores o creencias que justamente chocan con esta necesidad de una mayor solidaridad y humanidad en el sistema. Así es. Gracias, Aníbal. Mirá, lo que yo pienso es, en este viraje de modelo más socio-cooperativista que plantea Pau, es que en realidad creo que hay un agotamiento del trabajo asalariado. Digamos, en otros conversatorios en los que participé esta semana ya referenciaban que tenemos, ya el papá es desocupado, el abuelo desocupado, el hijo desocupado. O sea, el trabajo asalariado para mí ya es una ficción, o no alcanza como ese sueño que se tenía de los estados de bienestar, donde el trabajo asalariado era el que te daba el beneficio del desarrollo, lo que decía María, junto a esa imagen de familia feliz con casita, autotrabajo, en la misma fábrica, hasta desde que empezabas hasta que te morías. Eso me parece que hoy pasa a ser una ficción. Y lo que hay, me parece que lo que está en discusión es cómo, por eso poner el foco en las personas, cómo desde la economía, porque es un problema económico, cómo mantenemos la vida de las personas y como especie y de la naturaleza. Y con qué formas, cómo producimos, cómo estamos produciendo.
¿para beneficio de quién producimos? ¿Qué producimos? O sea, ¿qué consumimos? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Me parece que son todas preguntas que las personas se vienen haciendo, y la salida puede ser una salida, mejoramos, como una mejor salida, quizás teniendo en cuenta la naturaleza y las personas y la dignidad de las personas con el trabajo, abriendo nuestra cabeza al trabajo, que no es solamente el trabajo asalariado, sino que también podemos tener un trabajo autogestivo, asociativo, otras formas de trabajo. Y me parece que ahí también está la visión del emprendedorismo, que es más de lo mismo, más una lógica, si se quiere, muy unida al capital, donde entran otras cuestiones que también son culturales, como el merecimiento, o que uno es responsable de su propia vida. Me parece que ahí hay toda una discusión en torno a cuál es el trabajo, el trabajo del futuro, también con la tecnología. Hay un montón de discusiones, de cosas que se están discutiendo, y otra forma donde la especie puede sobrevivir de mejor manera, me parece. Y lo que se están proponiendo son lugares hacia donde caminar, son utopías, si se quiere, hoy. Y me parece que ese es el debate que hoy se debe dar. Y me parece que estamos viendo todas las estructuras, desde las carreras, como decía Aníbal, que hay que pensar otras categorías para este tipo de trabajo, porque también hay que pensar en otra forma de cómo nos estamos reproduciendo, reconociendo el trabajo de las mujeres, un trabajo que ha sido invisibilizado para la economía, el trabajo reproductivo. Me parece que es todo un movimiento y una invitación a pensar otras formas. No sé si me estás dando la palabra, Natalia, porque tenías apagado el micrófono. Así es, estaba haciendo eso precisamente, así que adelante, y agradeciendo a todos. Me parece que, bueno, que volvemos al testimonio de esa compañera del territorio que se preguntaba por la normalidad, ¿no? Y que caracterizaba la normalidad como una matriz de desigualdad y de violencia. Digamos, eso es lo que, ese es el escenario, esa es la pregunta que nos impone la pandemia. ¿Hay una normalidad deseable a la que queremos volver, o tenemos que construir una nueva normalidad, ¿no? Y en ese sentido, digo esto porque además en términos económicos empieza a discutirse y a profundizarse la discusión que en algunos casos ya se venía dando en torno a la renta básica. Esta idea de igualarnos a todos, que no está nada mal, digo, para el campo que yo conozco, que es el campo de la cultura, un campo que incluso desde la izquierda se autoconstituye como un campo privilegiado, ¿no? El campo de la ilustración, los iluminados, los artistas y no sé qué más. Bueno, hoy en día le están reclamando al Estado, por ejemplo, apoyos, subsidios, créditos, porque los teatros están cerrados, porque las librerías están cerradas, los cines están cerrados, etcétera, etcétera. Ahora, no vienen esos reclamos acompañados de una propuesta concreta en relación a algo. Entonces, insisto en esta idea de que si vos te considerás parte de un problema, también deberías considerarte parte de la solución. Esto también es una transformación cultural. Quiero decir, no estamos habituados a eso. Entonces, es necesario también tomar en cuenta ese punto. La discusión por la renta básica nos pone a todos en una misma situación. Bueno, no importa lo que seas, acá tenemos, digamos, lo que pone en crisis la idea de renta básica es justamente la de desigualdad social y las ideas de distribución con privilegios o distribución diferente para unos que para otros, ¿no? Esta idea más primitiva de decir, bueno, la hora de trabajo de la empleada doméstica cuesta tanto y la hora de trabajo del cirujano cuesta 10 veces más, ¿no? Es una hora de trabajo, cada uno hace lo que hace.
en definitiva. Bueno, y la otra pregunta en torno a que planteaba Sofía, ¿cómo mantenemos la vida? Bueno, es la pregunta que de alguna manera hicieron los feminismos hace unos años atrás, impusieron en la agenda hace unos años atrás los feminismos. Por eso también insisto con esa otra perspectiva. No podemos pensar una transformación social, no podemos pensar la emancipación, ya no la podemos pensar dejando los feminismos afuera. No podemos, porque esa pregunta por cómo mantenemos la vida, las mujeres la venimos respondiendo desde hace siglos. Sobrevivimos como especie, las mujeres, de puta casualidad en un punto, porque las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones culturales siempre nos dieron en menos a nosotras. Ni que hablar de las disidencias, ni que hablar de las disidencias. Hoy podemos hablar de travestis, de trans, de transgénero, de gays, de lesbianas, pero hace 30 años, no un siglo, hace 30 años no podíamos, no existían. Estuvieras donde estuvieras parado en el peronismo, en la izquierda, en la derecha, donde quisieras estar parado, las lesbianas y los gays no existían hace 40 años. Es así. Entonces, tampoco es una historia de tanto tiempo, ¿no? Pero sí es una historia que tenemos que atender. Y muchas de las preguntas en relación a la transformación social son preguntas que las mujeres nos venimos haciendo hace mucho tiempo, ahí sí, y que ahora son insoslayables, ahora son perentorias. Todo eso es parte de una transformación cultural. Buenísimo. De hecho, los colectivos feministas son parte sustancial del Foro Social Mundial. Justamente lo que se propone es ni más ni menos que una economía transformadora, economía feminista, ¿no? Y es increíble descubrir los enormes puntos en común que esta perspectiva tiene con la economía social y solidaria, la economía popular, que hace rato vienen cuestionando también esta racionalidad del homo economicus, que maximiza su propio interés y que además es varón, para proponer otras motivaciones que tienen los seres humanos, que es, en tanto ser social, digamos, también nos motivan los vínculos amorosos, ¿no? Afectivos, y de igual a igual. También es necesario construir eso. Comparto. Justo fue un mensaje muy potente, María, el que tuvo la ocasión de escuchar acá el pequeño retoño, la mujer que entró en el cuadro de Aníbal. Así que, bueno, se ha llevado una enseñanza seguramente a Aníbal. Bueno, tenemos una última pregunta. ¿Les parece? Y ya iríamos culminando y además venimos bien más o menos con los tiempos que habíamos previsto para la actividad. Nos comparte nuevamente Colombia Pérez, dice que le parecen muy interesantes las exposiciones y que cuando se trabaja en lo social, en la universidad, a menudo hay tensiones entre estas perspectivas: asistencialismo versus autogestión, solidaridad altruista versus solidaridad sistémica y planificada. ¿Ustedes las viven? ¿Cómo las afrontan? Gracias, Colombia. ¿Quién levanta la mano después de pensar un ratito? Esta vez, si quieren, empiezo yo, porque la extensión, creo que me parece que cuando se pensó la universidad, o cuando nosotros pensamos la dirección de integración con la comunidad, tuvimos algo muy claro. Y primero, nosotros no somos la asistencia social, no somos la asistencia pública. Para eso hay otras áreas del Estado que hacen asistencia. Yo supongo que como ella está viendo la palabra asistencia, porque ahora hay, digamos... Pero si estamos hablando de asistencialismo, perdonen por el ismo, la universidad no hace asistencialismo. Y me parece que eso es algo que tenemos que tener claro desde todas las perspectivas. Nosotros, en todo caso, sí me gustaría recuperar una palabra muy vapuleada en los 90, pero me parece que si la tomamos con lo que significa, es la universidad se pone al servicio de su comunidad. Y cuando digo servicio, no estoy hablando de los servicios neoliberales de me pagás un servicio,
sino ponerse al servicio. Si quieren, en su perspectiva más religiosa, la idea de servicio, de ponerse al servicio de la otra persona, del prójimo. O, como se decía, la patria es el otro. En ese sentido de servicio. Parece que ahí la universidad tiene que ponerse al servicio de su comunidad. Y eso no es para mí asistencia. Tampoco me parece que hay una falsa entre voluntarismo. No, el voluntarismo, de ninguna manera el voluntarismo llega a algún puerto. Nosotros no somos voluntaristas. En todo caso, construimos, damos un espacio para pensarnos en conjunto, para escucharnos, pero no lo hacemos con una idea de voluntad, porque por eso también es algo que discutimos todo el tiempo, la idea de que no se puede ser voluntarista, necesitamos buscar líneas de financiamiento y ver cómo las ideas y las perspectivas dejan de ser un sueño para transformarse en una realidad, y cómo lo hacemos con los recursos que tenemos, que siempre son escasos para las áreas de extensión. Pero me parece que no es que tengamos un voluntarismo o altruista, no lo hacemos desde una postura ni voluntarista ni de asistencia. Por ahí va un poco la cosa. Bien, aunque sí es cierto que esa mirada está todavía instalada en gran parte de las acciones, y recordemos también que muchas instituciones de educación superior siguen una tradición conservadora todavía, entonces sí son tensiones que están presentes, ¿no? Sí, yo lo que digo es desde el lugar que uno se para pensar un proyecto, digamos. Nosotros tenemos un área que no hablé acá, pero que es, digamos, que se vincula a las personas mayores, y no la pensamos desde un punto de vista asistencial a los proyectos que nosotros tenemos con personas mayores. No vamos a cuidarlas tampoco. Por ejemplo, ahora en la pandemia se discutió mucho sobre eso. Nosotros no cuidamos a las personas mayores. Las personas mayores se cuidan solas. Son muchas veces autónomas y muchas veces tienen mucho para enseñarnos a nosotros. Entonces nos acompañamos, nos fortalecemos, nos complementamos. No estamos para ayudar en ese sentido de la asistencia al otro como un desvalido. Eso es, me parece, hay que pensar una política de un otro como una persona autónoma y capaz, dentro de lo que todos tenemos. Todos tenemos nuestras fortalezas, nuestras capacidades, y también tenemos algo que nos dice, bueno, hasta acá llegas vos, hasta acá das. Es una forma de pensar desde cero un proyecto. ¿Cómo vas a trabajar con una población? Genial. María. Sí. Yo quería agregar algo más, y que es que las tensiones son productivas. No hay que, porque ni la existencia doméstica ni la existencia institucional son espacios lisos, ¿no? Son espacios de lisura. Muy por el contrario, son espacios de tensión, de confrontación, de debate, incluso si uno lo piensa desde el punto de vista de la estructura psíquica, ¿no? Lacan decía, basta poner el deseo en palabras para que el otro escuche otra cosa. Entonces ya ahí se armó el despelote. Entonces, la tensión es productiva, no hay que eludir la tensión. Al contrario, tenemos que entender que la vida democrática, para hablar institucionalmente, la vida democrática es fruto de la tensión. Las mejores cosas salen del disenso, no del consenso. Del disenso, porque en el disenso es donde se cruzan puntos de vista, perspectivas, necesidades, capacidades, idoneidades, bueno, y todo eso se junta y sale algo, y lo que salga va a ser un paso adelante, va a desarrollar algo, va a abrir una puerta, va a descubrir una cosa que desconocías, en fin. Entonces, que una universidad trabaje, se haya constituido como actora en un territorio donde no había universidad y en un territorio abandonado por las políticas públicas, sobre todo en materia educativa y cultural, es un acontecimiento. Ahora,
es un acontecimiento que para que no se convierta en un monumento y sea un edificio que está ahí muy bonito y nada más, hay que seguir alimentándolo. Y hay que seguir alimentándolo abriendo las puertas de la universidad, haciendo que los territorios entren a la universidad, saliendo a embarrarse a los territorios, discutiendo, articulando internamente. Quiero decir, si desde las tecnicaturas en producción cultural no conversáramos con extensión universitaria, creo que la primera conversación, la primera articulación que hicimos fue justamente con Sofía y con la dirección que ella tiene. Ahora, era fundamental para nosotros. Era una necesidad, no es que fuimos generosos, la necesitábamos a Sofía para entender las lógicas del territorio y para empezar a hacer cosas allí. Bueno, tensiones va a haber siempre, bienvenidas las tensiones, bienvenido el disenso, bienvenida la disidencia. Es necesario pensar en instituciones donde eso no sucede, es pensar en instituciones fascistas, no en instituciones democráticas, me parece a mí. Gracias, María. No sé si querés compartir algo más, Aníbal, o estábamos... otra vez tengo el micrófono, bien. Colombia decía que efectivamente, digamos, desde los sujetos o actores promotores del cambio, estos acuerdos se han alcanzado, digamos, pero que en la comunidad universitaria, por lo menos en su país, Colombia, son comunes las tensiones. Esperamos que, bueno, que ahora el mensaje de María sea, digamos, alentador para enfrentarlas. Desde aquí también acompañamos con enfrentar las propias. Bueno, creo que estamos terminando, ¿no es cierto? Les agradecemos enormemente a quienes nos acompañaron hoy, escuchando, sumándose, acercando sus comentarios, sus preguntas, la verdad muy enriquecedor. Agradecemos a la vicerrectora de la universidad que estuvo acompañándonos durante toda la charla, a las distintas autoridades, desde el Departamento de Producción, Economía e Innovación Tecnológica también, desde también la vimos a Laura Saavedra, así que agradecemos a la UNPAS por acompañar esta presentación, esta conversación, y bueno, dejamos abierto los distintos canales por mail o por las redes donde hayan encontrado el aviso de este encuentro para que se comuniquen, podamos seguir intercambiando. Y bueno, les agradezco, María, Sofía, Aníbal, buenísimo, un placer compartir con ustedes. ¿Quieren compartir algo? Yo el agradecimiento a vos por la convocatoria, a Sofía por el trabajo de todos los días en la universidad y a Aníbal por el compañerismo incondicional. Muchas gracias. Y a los compañeros que estuvieron participando de la charla, Mónica Mendoza, un abrazo enorme, Beatriz, Trinidad, muchas gracias a todos. Gracias. Sí, había leído mal, en realidad era el saludo que nos dejaba Silvia Storino, la vicerrectora, así que gracias, disculpen, es el vivo. Un saludo y a todas las personas que nos acompañaron. Bueno, Natalia, no, me sumo al agradecimiento más allá del conversatorio de hoy, a las organizaciones también que están participando, porque me sumo también a lo que decía María de las tensiones. Nosotros todos los días resolvemos o tratamos esas tensiones. Lo que sí me parece importante que las tensiones son un momento para escuchar a todos y no se puede avanzar si no tenés algunos acuerdos mínimos. Y sí. Y ahí arrancamos y esos acuerdos van a estar hasta que vuelvan a entrar en tensión. Esos acuerdos los podemos respetar y podemos ver para poner, digamos, hacia dónde vamos. Me parece que es importante. Bueno, celebro mucho que esté Aníbal porque es algo que nosotros, la carrera de administración, también es algo, y lo que él nombró, quería decir, de vinculación, que está en la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Nosotros estamos en la universidad, está separado la vinculación tecnológica del área de extensión. Tenemos una Secretaría de Ciencia y Tecnología y una Secretaría de Integración con la Comunidad de Extensión Universitaria, y creo que eso es una tensión también, porque a veces se piensa, así como se piensa el asistencialismo, se piensa como que la tecnología es de pyme para arriba. No digo la universidad nuestra, digo en general la sociedad, como también dejar de pensar que las economías, el autoconsumo, por ejemplo, no es algo económico, y que también tiene que beneficiarse de la tecnología, y ver cómo hacemos en estos cambios que hay en el trabajo para también redistribuir la tecnología, que hace tanta falta en nuestros territorios. Una tecnología, así como la cultura, una tecnología que respete nuestras formas de producir y de ver el mundo y para qué producimos y demás. Ponerle otra lógica a la tecnología también. Buenísimo, Sofi, gracias. Bueno, Aníbal, si querés despedirte. Bueno, no, me quería sumar acá a los agradecimientos, agradecerte a vos, a María, a Sofía y a los colegas y compañeros que han... Y a los colegas que se me complicó un poquito al final de la charla. Pero bueno, muchas gracias por todo y bueno, a disposición de la carrera y la universidad, el departamento, de lo que las propuestas que tengan. Acá estaba una propuesta ahí del municipio, me acuerdo, que bueno, se contacten y estamos a disposición. Buenísimo. Bueno, gracias a todos y nos estaremos viendo en algún próximo encuentro, ojalá. Les dejamos un saludo. Gracias a las organizaciones que nos acompañaron. Gracias, Silvina, de Internacionales. Ahí te vemos. Bueno, un abrazo grande. Que estén muy bien.